Bueno, hoy vamos a ver la, la segunda parte de PLC. Vamos a tener varias clases de PLC porque es uno de los temas más lindos y yo considero que es el tema central de la materia y es el más divertido. Yo creo que es el que nos va a permitir tener los conocimientos de lo que es la tecnología para poder programar con estos autómatas que se utilizan muchísimo en la industria. Les voy a mandar también, hay una empresa que esta semana va a dar unos webinars sobre la última generación de PLCs y están todos invitados. Después yo les voy a mandar por campus cuál es el link para que puedan acceder. En esa presentación que van a dar, van a ver que los PLCs no solamente se pueden programar con estos 5 lenguajes de programación que estuvimos viendo, sino también que las últimas generaciones de PLC se pueden programar con otro tipo de software como C, Java, C++, y dado que tienen embebido un sistema operativo de Linux. Por eso es muy interesante. Después yo se los voy a enviar, así pueden participar sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Estuvimos viendo en la clase anterior que la inserción de un PLC dentro de nuestro mecanismo de control ofrece diferentes tipos de ventajas frente al control programable por cableado, lo que habíamos llamado CPC. Bueno, a ver, de estas 3 afirmaciones que ven acá, ¿cuáles se les ocurren a ustedes que son correctas? Vamos a la primera. El mantenimiento de un PLC puede realizarse de forma más sencilla. ¿Esa es correcta? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Porque habíamos visto que cuando hacíamos un cableado por lógica cableada, lo que ocurría era que existía mucho tipo de cableado, si había una falla era muy difícil encontrarla, y si teníamos que agregar, digamos, otras entradas y otras salidas, también era mucho más complicado. Bien, la segunda, ¿un PLC siempre es la solución más rentable? No, No. Bien, ¿por qué? porque si tenés un sistema muy simple, comprar un PLC puede ser caro. Perfecto, muy bien. Bien, o sea, si tenemos que automatizar, por ejemplo, el llenado de un tanque utilizando 2 bombas, después también le puede pasar, si da el tiempo capaz, lo vemos hoy también, cómo hacemos un balanceo de carga con CPC, es decir, con lógica cableada. Bueno, entonces la segunda no. Y la tercera, el gasto de cableado es más bajo en un PLC. Sí. Sí, ¿no? A ver. Es correcto. Muy bien. Bien, esta aprobamos. Vamos a la segunda. Un control lógico programable procesa el programa de control de forma cíclica. ¿Se acuerdan que vemos el ciclo de Shannon? Y a lo que me pregunta acá es si los valores de las señales de entrada presentes se transfieren continuamente a la unidad central. Sí, Dicen que sí. En la etapa del ciclo que le corresponde, digamos. Ajá, ajá. Bien, ahora vamos a ver. La imagen del proceso de las señales de entrada se actualiza cada 0,25 milisegundos. Demasiado específico, ¿no? No lo sabemos en realidad, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Puede ser, esta podría ser, pero no conocemos con exactitud. Y lo que a mí me parece raro en esta afirmación es que el tiempo no es siempre el mismo, puede variar. Entonces, yo creo que esta tampoco no es correcta. Y los valores de las señales de entrada presentes se guardan al principio de un ciclo como imagen de proceso. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? ¿Qué, qué dicen? Esa es la única. Esta es la única verdadera. ¿Sí? Los valores de la primera no es correcta porque no se transfieren continuamente.
sino que se transfiere, acá vamos a verlo, ¿no? Habíamos visto que un PLC básicamente estaba formado por tres partes: un módulo de entrada, una unidad central de procesamiento y un módulo de salida. Fíjense que acá arriba, esta palabra que está acá, digamos, copiándose en la imagen, en la memoria imagen de salida, tiene la palabra 1001. Y fíjense que la que está acá arriba es la 1011, es decir, que la I02 ya cambió. Una palabra, ¿se acuerdan que durante un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, esta palabra que es del ciclo anterior, se transfirió al módulo de entrada, se ejecutó el programa de control y mientras está ejecutando ese ciclo, lo que puede ocurrir es que alguna de las entradas cambia de valor, pero hasta que este ciclo no termina, no se actualiza la memoria imagen de entrada. Por eso la primera afirmación no era correcta. Es decir, solamente cuando le toca dentro del ciclo, cuando le toca el ciclo leer las entradas, recién ahí se transfieren las entradas a la memoria imagen de entrada. Bien, vamos a ver, esto había quedado pendiente de la clase pasada, cómo son los circuitos de las entradas digitales, analógicas, y de las salidas también analógicas y digitales. Bueno, la más sencilla es una cosita. Sí, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy habías hablado en la otra clase de las impedancias de entrada, ¿no? ¿Te acordás? Exactamente. Esto representa la impedancia de entrada para no complicar el circuito, ¿no? Exacto, eso era lo que iba a decir. Es decir, ¿se acuerdan que yo les dije que para poder detectar una señal de entrada, ¿qué era lo que tenía que pasar? ¿Qué tenía que aparecer en esta impedancia formada por, la impedancia equivalente sería formada por este circuito? ¿Una fuente era? ¿Una fuente de qué? ¿Qué era lo que tenía que circular por este circuito? ¿Qué tiene que haber acá para que esta impedancia, ¿sí? Fíjense que este es un circuito. ¿Tensión? Una tensión. A ver, vamos a ver. Bien. Este módulo lo que hace, detecta o no la presencia de tensión en la entrada del mismo. Cuando yo aplico una tensión a este circuito, empieza a circular una corriente. Esta corriente que circula a través de este circuito, digamos, de este circuito formado por resistencia, capacitores, diodos, cuando circula la corriente por este diodo LED, ¿sí? Acá hay un acoplamiento óptico, ¿sí? Es decir, esta parte de acá adentro, de este transistor, este fototransistor, formaría parte del registro de la entrada correspondiente del PLC. Es decir, que cuando circula corriente por esta impedancia, por este circuito que representa una impedancia, este LED se enciende y ese LED excita este transistor y al excitar este transistor circula corriente por esta resistencia R6. Esto es como una llave electrónica. Supónganse que esto es como una llave normal abierta que se cierra cuando este diodo LED emite luz. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que recordar de todo esto es que cuando detecta o no la presencia de tensión en la entrada es cuando nosotros registramos una señal de entrada en el módulo digital, de entrada digital. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna duda? Bien. Vamos a las salidas ahora. Fíjense, los módulos que tienen una salida de tipo relé, ¿qué era? ¿Para qué tipo de corriente servían los relecitos o tensión? Acuérdense también de los sensores. Esto es un repaso, chicos, tienen que saberlo. ¿El relé qué es? Es un contacto que se abre y se cierra. Cuando se cierra, ¿qué tipo de corriente puede transmitir? Si es un contacto. Corriente continua, corriente alterna, las tres opciones. Anímense, chicos. Las dos. Corriente continua. Las dos. Las dos, ¿no? Sí, A ver.
Bien, esto puede transmitir tanto corriente continua como corriente alterna. Bien, eso es desde el punto de vista del circuito. ¿Se acuerdan que yo les dije que en un PLC había que armar en las salidas un circuito? Es decir, que por el contacto seco, ¿se acuerdan que habíamos hablado con un contacto seco de un relé? Porque no entrega tensión ni corriente. Con la tensión se la tengo que colocar yo, la fuente de tensión se la tengo que colocar yo. En esta salida yo tengo una fuente U1 que puede ser tanto continua como alterna, y este cuadradito que está acá representa la carga, puede ser una bobinita o puede ser de accionamiento directo si la capacidad de corriente de este relé me da para lo que consume esta carga. Bien, ahora, la desventaja que tenía el acoplamiento a través de un relé, que es un acoplamiento mecánico, ¿cuáles eran? Recordemos, esto lo dijimos varias veces, en los sensores también. ¿Qué desventaja tiene? ¿Qué pasa cuando tenemos un acoplamiento mecánico? No puede cambiar de estado a frecuencias altas. Perfecto. Bien, esa es la desventaja que tiene. Es decir, que si yo tengo que realizar, por ejemplo, con una de estas salidas, un tren de pulso de alta frecuencia, no me sirve. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, si la salida en lugar de ser, digamos, a relé, es de tipo transistor, ¿qué tipo de corriente maneja un transistor? Esto también lo vimos. Continua. Continua. Este módulo es exclusivo para circuitos de corriente continua y, a diferencia de los de relé, sí pueden ser utilizados para maniobras rápidas de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque en lugar de ser una llave mecánica, es una llave electrónica. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Una salida de tipo TRIAC. ¿Sí? ¿Se acuerdan de una salida de tipo TRIAC? Habíamos visto también en la parte de sensores que tienen una compuerta, ¿sí? En este caso acá lo llaman un circuito de gobierno, que lo que significa es que cuando yo activo esta compuerta, esto es como un doble diodo, uno que está en directa y otro en inversa, con lo cual me permite el sentido de circulación de la corriente en ambos sentidos. Entonces acá, ¿qué tengo? Una llave electrónica que me permite conducir corriente en ¿cuántos sentidos? ¿En los dos sentidos o en uno de ellos? Los dos. En los dos. Los dos. Bueno, las salidas ATRIAC son usadas tanto para corriente continua como corriente alterna, tienen acoplamiento electrónico y también sirven, por lo tanto, para altas frecuencias de maniobra. Bueno, vamos ahora a complicarla un poquito más. ¿Qué pasa si en lugar de tener una entrada digital, tenemos una entrada de tipo analógica? Bueno, todos los dispositivos electrónicos que generalmente nosotros conocemos, hoy en día son digitales, ¿sí? El televisor es digital, el audio es digital. ¿Se acuerdan que el analógico, bueno, no creo que se acuerden, pero en el analógico uno de los problemas que tenía, Antonito nos puede dar una clase magistral sobre el tema, es que introducían mucho ruido, ¿sí? Mucho ruido, porque el analógico, si bien cuando uno amplificaba, también se amplificaba el ruido. Y eso hacía que la calidad fuera mala. Por eso se digitalizaron prácticamente todos los dispositivos. Ahora, en la vida real no tenemos señales digitales, tenemos señales analógicas. Entonces, para poder adaptar estas señales reales, analógicas, a los dispositivos electrónicos que manejan señales digitales, tenemos que usar lo que se llama un conversor analógico digital. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que utilizar para poder convertir una señal analógica en una palabra de bits. Bueno, vamos a ver cómo funciona este conversor analógico digital. Bueno, el proceso de digitalización de una señal analógica lo podemos subdividir en dos subprocesos.
Uno que es el de muestreo y otro que es el de codificación o cuantización o cuantificación. El muestreo se va a realizar a una determinada frecuencia. ¿Y qué es lo que hace? Yo tengo una señal analógica y yo determino con qué frecuencia, ¿sí?, yo voy a tomar medidas o, digamos, mediciones de esa señal. Eso es lo que se denomina muestreo. Y la cuantificación es de acuerdo a la cantidad de bits que yo voy a utilizar a cada uno de estos valores que yo voy a estar muestreando a una razón, a una tasa de tantos, digamos, tantos hertz, ¿sí?, o tantas muestras por segundo, yo le voy a asignar un valor en función de en qué tipo de escalón caiga. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos codificando con 3 bits. Al codificar con 3 bits, ustedes saben que tengo 8 posibilidades, es decir, 2 al cubo, ¿sí? Entonces, si mi señal analógica es esta, supongamos que el primer muestreo lo realicé en este punto, ¿sí? Este valor va a adquirir, este muestreo va a adquirir el valor 0, 1, 0, o sea, el valor 2 en binario, porque estoy codificando con 3 bits. Todos aquellos valores que estén por debajo del 2 van a ser codificados como un 0, con lo cual la señal va a estar dada por este tren de escalones, ¿sí? En lugar de tener esta señal analógica, si yo la codifico con 3 bits a esta tasa de muestreo, me va a dar una señal digital formada por estos escalones de diferentes alturas. Y los escalones van a estar cuantificados de acuerdo a la cantidad de bits que yo use. ¿Qué observan acá? A ver, ¿qué tipo de observación les nace al ver esta figura, esta manera, este proceso de aproximar una señal analógica por un tren de pulsos o un tren de barras de diferentes alturas? Normal. Normal. ¿Cómo? Una aproximación normal, parece. Aproximación normal. Ahora bien, yo les pregunto, ¿ustedes consideran que con 3 bits la cuantificación o la codificación o la semejanza de esta señal analógica es buena? Fíjense cuánta información estoy perdiendo. Por ejemplo, entre que paso del 0 al primer muestreo, yo tengo un montón de información que estoy perdiendo, ¿no? Un montón de información que estoy perdiendo. Entonces, la calidad de mi digitalización va a ser tanto mejor cuanto más bits yo tenga, es decir, si yo en lugar de codificar con 3 bits, codifico con 4, en lugar de tener de 0 a 7, voy a tener de 0 a ¿cuánto? 0 a 15, ¿sí? Entonces, lo que voy a conseguir con eso es encontrar escalones mucho más precisos o más ajustados a la curva analógica. Es decir, que mi digitalización va a ser tanto mejor cuanto mayor sea la cantidad de bits que yo estoy utilizando. Por otro lado tenemos el muestreo, ¿sí? Si yo muestreo, si yo a esta tasa de muestreo la duplico, en lugar de estar muestreando con este intervalo, paso a muestrear a la mitad. Bueno, acá estamos hablando de lo que se llama el sampling o el muestreo, ¿no es cierto? Bien, no sé si ustedes vieron algo de señales, no creo que hayan visto. No ven, Ale. No ven, no, ni ahí ven esto, No, ¿verdad? pero Del teorema de Nyquist. De ahí. Bueno, la pregunta que uno se hace es, bueno, pero es todo muy bien, sí, yo entiendo lo que me explicás, pero ¿cuál es la tasa de muestreo o la frecuencia de muestreo que yo tengo que hacer para poder recuperar la totalidad de la información que yo tengo en una señal analógica? Bueno, hay todo un análisis matemático que realizaron estos dos individuos, Nyquist y Shannon, que dice lo siguiente.
La frecuencia de muestreo mínimo requerida debe ser igual al doble de la frecuencia máxima de la señal analógica que se pretende digitalizar. ¿Sí? Bueno, a ver, acá no nos vamos a meter demasiado con la matemática, pero podemos decir lo siguiente. Toda señal analógica, ¿sí? Cuando veamos un poquito en la última parte de la materia, puede ser descompuesta, ¿sí? Como suma de señales de diferentes frecuencias. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, ¿cuándo va a ser la mayor frecuencia? Bueno, cuando el crecimiento, estamos hablando de señales que generalmente son cíclicas, que pueden ser descompuestas por digamos, suma de senoidales. ¿Sí? ¿Quién era, Antonito, el teorema ese? No me acuerdo el nombre. Fourier. Fourier, ahí está. Se puede descomponer por serie de Fourier. Eso se ve en análisis 3. Ustedes lo tienen como optativo, ¿no? Y bueno, cualquier señal, digamos, analógica, periódica, puede ser descompuesta por una serie de Fourier, y una serie de Fourier es una suma de senos de diferentes frecuencias. Bueno, lo que nos dice el teorema de Shannon y Nyquist es que para poder muestrear, para poder recuperar, digamos, la totalidad de la información, debo muestrear a un mínimo, a una frecuencia mínima que sea igual al doble de la frecuencia máxima de la señal analógica que se pretende digitalizar. Bueno. Vamos a la salida analógica. De la misma manera que nosotros tenemos a la entrada, si tenemos una señal analógica y la queremos convertir en digital, y dijimos que el PLC es un dispositivo digital que maneja palabras de bits, si yo lo que necesito a la salida es una señal analógica, tengo que utilizar un artefacto que sea, digamos, que haga lo inverso que el de la entrada. Si el de la entrada era un conversor analógico digital, el de la salida va a ser un conversor digital analógico. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera lo más informal, coloquial posible, ¿cierto? Vamos a ir a la siguiente placa. Esto es un conversor. Esto no sé si ustedes lo vieron. Bueno, algo tienen que haber visto en electrotecnia. Cuando ustedes tienen un circuito, como es este circuito, se llama R2R, ¿sí? Si ustedes tienen un circuito que es alimentado por múltiples fuentes, hay un teorema que se llama el teorema de la superposición, que lo que dice es que si yo quiero, determinar cuál es la tensión, en este caso en la entrada de este amplificador que tenemos aquí, cuando lo estoy alimentando con múltiples fuentes, el teorema de la superposición lo que me dice es que esa tensión va a estar representada, ¿sí?, por la participación de manera individual de cada una de estas fuentes, colocando a las otras en cortocircuito. Y luego voy analizando cuál es la tensión de cada una, cortocircuitando las otras fuentes, y la combinación de todas esas, o la superposición de todos esos efectos, me va a dar la tensión que yo tengo en la entrada. Bien, hay toda una deducción matemática que no es difícil, utilizando el otro teorema, que es el teorema de Thevenin, que no sé si lo vieron, el teorema de Thevenin en electrotécnica, lo tienen que haber visto, ¿no? ¿Lo vieron? ¿El teorema de Thevenin? ¿No lo ven, Ale? ¿No lo ven? No. Bueno, el teorema de Thevenin lo que dice es que todo circuito puede ser reemplazado, todo circuito que tiene una determinada tensión y una determinada resistencia o impedancia, puede ser reemplazado por una tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Entonces, para poder obtener la tensión de Thevenin, lo que se va haciendo, se van cortocircuitando las fuentes y se van realizando, por ejemplo, esta resistencia me queda en serie con esta otra, y se va calculando por partes la resistencia equivalente. No vamos a hacerlo eso, si les interesa, en YouTube está, pero esta sería la ecuación que nosotros obtenemos de la tensión a la salida de este amplificador. B0 es la tensión acá en la salida. ¿A qué viene todo este análisis?
el conversor digital analógico es lo que tiene a la salida un PLC de una salida analógica. Cuando estas tensiones vendrían a reemplazar a los bits, en este caso sería una palabra de 4 bits. Si yo a estas tensiones le pongo en serie, una llavecita normal abierta, ¿sí? Esa llavecita van a representar los bits de cada una de esa palabra. Si la llavecita está cerrada, va a ser un bit, por ejemplo el B0, que va a estar en 1. Si está abierta, va a estar en 0. Y de esa manera, fíjense que nos queda, digamos, un poco el corolario de todo este análisis. Si uno analiza la tensión de la tensión de salida, nos queda que la tensión de salida va a ser proporcional. Este menos se debe a que este es un amplificador operacional con realimentación negativa, por eso es inversor y tiene un signo negativo. Esta RF es la resistencia que tenemos aquí arriba, que es la resistencia de realimentación de este amplificador operacional. Hay una tensión de referencia, y esta tensión de referencia la vamos a calcular en función de los bits que están activos. Y fíjense que esta salida va a ser analógica. ¿Por qué? Porque a esta tensión de referencia yo la voy a estar multiplicando por, en este caso son solamente 4 bits, ¿sí? Fíjense, si está activo el bit 0, por un valor que va a ser 1 sobre 16. En la medida que yo voy activando bits, voy construyendo de alguna manera una señal analógica. Bueno, esto yo lo quise introducir y lo elegí de una manera un poco coloquial para poder explicarlos, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona cualquier elemento digital que tiene un conversor analógico digital o digital analógico. ¿Te hago una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Este tipo de salida digital analógica sería ejemplo en qué? ¿En un sensor analógico? Bien, esta salida es una salida, recordemos que acá estamos haciendo el análisis de una salida analógica, ¿sí? Hay PLCs, en el caso nuestro, en el trabajo práctico nosotros solamente le pedimos que incluyan entradas analógicas, pero no salidas analógicas. Pero puede ser que vos requieras tener una salida analógica. Una salida, acuérdense que una salida analógica, ¿qué era? Una salida que tenía una función continua, ¿sí? Como esta que vimos acá. Yo puedo pretender, porque por ejemplo lo que yo quiero es controlar un determinado actuador que es analógico y el cual debe recibir una salida analógica del PLC. En ese caso, yo tengo que conectar ese actuador a una salida analógica y no a una digital. Si lo que quiero hacer es prender simplemente una bobina de un contactor, con una salida digital me alcanza. Pero si ustedes lo que necesitan es entregar una tensión de 0 a 10 volt, por ejemplo, para poder controlar a su vez un actuador cuya entrada es analógica, lo tienen que hacer con una salida analógica. ¿Entendió? O sea, un sensor analógico tiene tanto entrada como salida analógica. Esto de digital analógica sería en otros casos. No, un sensor analógico es otra cosa. Estamos hablando de una salida analógica de un PLC, vas a alimentar a un actuador. Los sensores van a la entrada. ¿Sí? Un sensor analógico que te entrega una salida analógica, la vas a conectar a una entrada analógica. Ahora, una salida analógica la vas a conectar a un actuador analógico. Acordate que en las entradas vos conectás los sensores y en las salidas salís hacia los actuadores. Un actuador puede ser una electroválvula, puede ser un contactor, puede ser un relé, puede ser simplemente una electroválvula. Ese es un actuador. Vos, por ejemplo, una válvula proporcional, pónganse que ustedes tienen una válvula, ¿no, Antonio? Eso sería un ejemplo. Tenés una válvula, ¿sí?, que se abre de manera proporcional. No es una válvula on-off. Es una válvula que se va abriendo de manera continua de 0 al 100% cuando vos le vas entregando una tensión analógica. Ahí tenés un ejemplo. Perfecto, ¿se entendió? ¿Ahora se entendió? Sí.
Genial, bien. Una Bueno, consulta, ¿y una salida a un parlante, por ejemplo, eso sería también analógico? Sí, para un equipo de audio sí, no para esto. ¿Está bien? Claro. claro, sí, pues, digamos, el parlante, el sonido es una señal analógica, ¿sí? Justamente a un parlante vos le vas a entregar una señal analógica, pero no un PLC la salida de un PLC no la vas a conectar a un parlante porque lo que vas a escuchar generalmente es El ruido. ¿no? Así que bueno, vamos a recordar un poquito lo que era un PLC. PLC es un autómata. Hasta acá viene la parte aburrida. Bueno, ahora va a venir la parte divertida. Vamos a arrancar un poquito con el análisis de los programas. Tengo mi hijo. Ahí está. Bueno. Un autómata habíamos visto que hacía ¿qué cosa? ¿Qué es esto que está acá? ¿Quién recuerda lo que es? Acá está escrito, ¿no? El ciclo de scan. El ciclo de scan, ¿sí? El ciclo de scan lo que hacía era primero hacer un diagnóstico interno de que todo está bien, leía las entradas, ejecutaba el programa, actualizaba salidas. Por eso se lo llamaba autómata. Bueno, ahora, este autómata nosotros lo tenemos que programar. ¿De qué manera podemos programar a un PLC? Lo podemos hacer en grandes rasgos de dos formas. Una manera convencional. ¿La convencional cuál sería? La que venimos aplicando hasta ahora en la lógica cableada. De acuerdo a la experiencia que cada uno de nosotros tenemos como programador, aplicamos nuestro criterio utilizando los recursos que nos dan los sistemas de control que estamos usando, ¿no es cierto? Es decir, si estamos programando, por ejemplo, con cables, los recursos que vamos a usar van a ser la llave, los pulsadores, los interruptores, los temporizadores, contactores, etc. Si estamos usando un PLC, de acuerdo al lenguaje que nosotros vayamos a utilizar, también vamos a tener este tipo de elementos que en lugar de ser ahora hardware, van a ser, como vamos a ver, van a ser elementos que uno los puede programar. No va a ser falta, no va a ser necesario poner un temporizador, un contador, para poder realizar una cuenta de tiempo o una cuenta de objetos. Y la otra manera de poder programarlo es la manera secuencial. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase que había diferentes tipos de controles, ¿no? Estaba el control fijo, estaba el control flexible y había un control que era el secuencial. En ese tipo de control, donde identificamos que existe un proceso secuencial, para poder programar lo que nosotros vamos a realizar previamente es un análisis de flujo de la información. ¿Vieron? Como un diagrama de flujo, justamente, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿qué pasa si aparece una entrada? Bueno, cuando aparece una entrada, voy a ir de un estado a otro estado. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo del lavarropas, que es un elemento, digamos, es un proceso secuencial, donde yo tengo los diferentes ciclos de lavado, enjuague, centrifugado, etc. Cada uno de esos subprocesos se definen como estados. Y en esos estados se van activando a través de una secuencia, ¿sí? Una secuencia que lleva un orden. Esa secuencia puede ser cíclica también, es decir, puede terminar y puede volver a empezar. Incluso se puede realizar varias veces. ¿Qué ocurre en cada uno de esos estados? Se ejecutan acciones. Y las acciones pueden ser simplemente activar un conjunto de salidas. Volvemos al caso del lavarropa, por ejemplo, si yo estoy en el estado de carga de agua, estoy activando la salida de la electroválvula que me permite el ingreso del agua, ¿sí? O la otra acción que se puede ejecutar es un subproceso que a la vez está definido por funciones o bloques de funciones. Es decir, cuando yo estoy en un estado, a su vez podría ejecutarse como si fuera otro subprograma mientras esté en ese estado. Para poder ir de un estado al otro, es decir, para pasar, por ejemplo, del estado de carga de agua al estado de lavado, tiene que aparecer, de alguna manera, una transferencia, ¿sí? Una transición. Una transición va a estar dado por variables propias del proceso,
Por ejemplo, en el caso, supónganse que es por tiempo. Puede ser que, volviendo al caso del lavarropas, supónganse que tiene un sensor de nivel. Bueno, entonces cuando el proceso de carga se va a terminar hasta que se alcance un determinado nivel. Cuando se terminó de cargar el lavarropas, hay un sensor que me dijo, bueno, terminó el estado de carga y pasamos al estado de lavado. O, en ese caso, también se da con una entrada, ¿no es cierto? El caso del sensor es una entrada física que estaría conectado al PLC. Yo tendría que utilizar la entrada de ese sensor y conectarla al PLC. Ahí les di dos ejemplos. Uno por tiempo, uno podría ser, por ejemplo, el caso de un semáforo. El caso de un semáforo, que son los ejemplos que vamos a ver ahora, no hay una entrada física que le diga cuándo pasar del rojo al amarillo, sino que está definido por un timer, que es una variable dada por una función, ¿sí? Una función, la función clock, una función timer, que al cabo de un determinado tiempo le dice pasar del rojo al amarillo. Bien, hasta acá estamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Yo creo que esto ya lo vimos varias veces. Pregúnteme, porque la idea es que aprendamos todos. Bien. Habíamos visto que hay una norma, que es la 61131, que reglamentaba que para programar los PLCs básicamente tenían que existir 5 lenguajes. El más sencillo, que es el lenguaje de contactos o ladder o escalera, ¿se acuerdan que habíamos visto que era el análogo de un lenguaje de programación de lógica cableada? ¿Sí? O sea, este lenguaje es apto para aquellos electricistas que estaban acostumbrados a hacer controles por lógica cableada. Otro lenguaje de programación que vimos era el bloque de funciones. El bloque de funciones está más asemejado a lo que sería la programación por compuertas lógicas. Una AND, una OR, una XOR, NOT. Y digamos, así como tenemos temporizadores y contadores en el lenguaje de contactos, en los bloques de funciones también hay, obviamente, contadores, temporizadores, bloques mayor o igual a, bloques que hacen operaciones aritméticas. Bueno, ya lo iremos viendo en el celio. El lenguaje de texto estructurado dijimos que era similar a un C, en donde teníamos un listado de instrucción, el listado de funciones, ¿sí? Como el if, while, do, son básicamente funciones y procedimientos que se van ejecutando de una manera programada por código. En lista de instrucciones habíamos dicho que era el símil del assembler, en donde uno programaba a más bajo nivel, como si estuviéramos programando a nivel del microprocesador. Y carta secuencial o GraphSet, que es el tercero gráfico, los dos primeros son gráficos, es el que me permite programar de manera directa un proceso secuencial como el que estuvimos viendo, que es como el del lavarropas. Bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplitos. Vamos a ver cómo programamos un semáforo. Y lo vamos a ver cómo lo podemos programar, este semáforo, en cualquiera de los 3 lenguajes gráficos anteriores mencionados. Bien. Esto es el copy and paste. Ahora vamos a ver si yo lo puedo. Vamos a hacer, después que termine de dar esta charla, nos tomamos 5 minutos y yo voy a abrir el celio. De hecho, bueno, lo vamos a hacer acá en vivo y lo vamos a simular, este mismo programita. Bueno, si uno quiere programar, fíjense, primero, el semáforo. ¿Consideran ustedes que encuentran alguna secuencia en el semáforo? Sí, rojo, amarillo, verde. Siempre en esa secuencia, sí. Rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo. Amarillo, rojo. Claro. ¿No es cierto? Amarillo, verde, amarillo, rojo. Es secuencial. Bueno, un electricista que está acostumbrado a programar en código, digamos, CPC o por lógica cableada,
le damos esta herramienta y haría algo así. Ojo, esto lo hice yo. Esto no significa que este programa sea único. Cada uno lo puede pensar de diferente manera. Vamos a analizarlo. Perdón. Primero, la primera línea, fíjense que tenemos acá una entrada que se llama la entrada física. ¿Se acuerdan que las entradas físicas eran las I? Las entradas físicas son las I. Y las salidas físicas son las Q. En este caso Q1, ¿sí? Acá tenemos Q2 y tenemos Q3. Bien, Q3 es la luz verde, Q1 es la luz roja, Q2 es la luz amarilla y Q3 es la luz verde. Y 1 es un pulsador normal abierto que está conectado al PLC, ¿sí? Y representa la marcha. La marcha, ¿qué significa? Que cuando yo pulso ese pulsador, activo el semáforo, activo la secuencia rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo. Y con un segundo pulsador, que también es normal abierto, que está conectada a la entrada I2 física del PLC, lo voy a detener. Es decir, yo en cualquier momento lo puedo detener. Bueno, ¿qué es lo que hago con I1? Con I1, ¿se acuerdan que habíamos visto que existían dos tipos de salidas? Una que era el tipo set y reset, y el set, ¿qué era lo que hacía? Cuando recibía un 1, el set automáticamente en la posición de memoria, en este caso de una marca, M1, una marca es una variable auxiliar. Una marca puede comportarse tanto como bobina como contacto. Lo puedo conectar tanto acá como en las columnas de entrada de contactos. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Genera un pulsito con I1, un pulsador, entonces M1, como está seteada, pasa a valer 1. Y queda grabado ese 1 hasta que yo no presiono el pulsador de detención. Cuando presiono el pulsador de detención, M1 pasa a valer 0. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que yo creo que no les comenté es, ¿qué pasa si pulso los dos al mismo tiempo? Porque puede darse. Fíjense que hay dos pulsadores que están conectados a las entradas. ¿Alguien sabe? ¿A alguien se les ocurre? No puedo en una misma posición de memoria poner un 1 y un 0. Tengo que poner uno de los dos. ¿Quién sabe quién gana? El reset. Gana el reset. Exactamente. En el ladder, el que gana es el reset. Es decir, que si yo presiono los dos al mismo tiempo, en M1 va a quedar un 0. Bueno, supongamos entonces que apretamos el pulsador de marcha. Al apretar el pulsador de marcha, en M1 pasamos a tener un 1. Fíjense que este M1, esta variable que se llama marca, de nombre M1, aparece acá, como contacto. Entonces, cuando esto toma un 1, este contacto se cierra. Con lo cual, lo que estoy haciendo con estas dos primeras líneas es, con el motor de marcha, cierro este contacto y con el motor de parada lo abro. Eso es todo lo que hacen estas dos primeras líneas asociadas a este contacto del cual está colgado todo mi programa. Cuando yo aprieto el programa de detención, pensemos en términos eléctricos, abro todo el circuito que tengo a la derecha. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que presioné este pulsador, esto se cerró, esto es un normal cerrado, este es un normal cerrado, ¿y qué se prendió? Se prendió la salida Q1, que fíjense que esta salida Q1 no está seteada, ¿sí? Acuérdense que cuando aparece este corchete, es una salida normal o convencional. ¿Qué es una salida normal o convencional? Que copia exactamente como si fuera una lamparita, ¿sí? Si todo el circuito que lo alimenta está cerrado, esta lamparita se prende. No es como el set que guarda el valor a pesar de que su entrada se desactivó. Entonces, cerré esto y se prendió la luz roja. Pero al mismo tiempo de prender la luz roja, fíjense que acá en paralelo aparece un temporizador dado por la variable TT1. Un temporizador que es del tipo on delay o temporizador al trabajo.
Esto yo lo había explicado también en una clase de lógica cableada. Un temporizador al trabajo lo que hace es, necesita mantener activa la alimentación y luego de un tiempo es una activación retardada. Luego de un tiempo se va a activar su salida. La salida de este TT1 es este T1, al cual yo lo llamé tiempo de rojo. ¿Sí? Es decir, yo cierro este pulsador, yo aprieto este pulsador, se cierra la marca M1, se prende la luz roja y empieza a contar este timer. Luego del tiempo que yo lo programé a este timer, porque este tiempo yo lo programo, se va a activar su salida. ¿Su salida cuál es? T1. T1 está acá y T1 está acá. Fíjense. T1 está como normal cerrado acá y como normal abierto acá. Esto es una suerte de escalera. ¿Sí? Valga la redundancia, escalera también se le dice a la programación ladder. Están en cascada estos temporizadores y estas luces. Entonces, se prende la luz roja, empieza a contar el timer, en tiempo de luz rojo, cuando ese tiempo se alcanza, este se abre y este se cierra. Ahora, fíjense que a través de esta línea, yo sigo manteniéndole la energía al TT1, por más que se haya abierto este. Porque si ustedes le cortan la energía a un temporizador o un delay, ¿qué pasa? Se resetea. Bueno, cuando esta segunda línea se cierra, se prende el amarillo. Se prende el amarillo. Acá abajo, la luz amarilla es la Q2. Y también hay otro temporizador dado por TT2, que es el tiempo de amarillo. Y el mismo razonamiento. La luz amarilla la coloco en serie con el normal cerrado de ese timer, ¿sí? Y la salida normal abierta de ese timer la pongo en serie con la luz verde, ¿sí? Entonces, así yo voy armando la secuencia. Ahora, la secuencia es rojo, amarillo, verde, y después tiene que volver al amarillo. Con lo cual voy a usar un temporizador T3, que es el tiempo del verde, que luego que se ejecuta, que se vence ese tiempo, va a prender otro, vamos a bajar esto, va a prender otro temporizador, que es el tiempo de amarillo 2. Cuando se cumpla el tiempo de amarillo 2, vuelvo a prender al amarillo. Y además, el tiempo de amarillo 2 lo que hace es resetear todo el programa. Y al resetear el programa, se resetean todos los temporizadores y también se resetea el mismo temporizador amarillo 2, con lo cual la secuencia vuelve a empezar. Bueno, esto para ustedes ahora les podrá resultar bastante complicado, pero esto es un ejercicio bastante sencillo, que seguramente en la práctica es un ejercicio típico digamos, de resolución de la práctica, ¿no? Y fíjense lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo en una placa le puse esto? ¿Por qué puse esto? Porque este programa, cualquiera de los programas que ustedes hagan, están ejecutándose todo el tiempo, justamente por el ciclo de scan. Es decir, todo el tiempo estoy leyendo entradas, ejecutando el programa y activando salidas. Y no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna materia de programación o ha estudiado programación. Esto no es un programa que tiene un inicio y un fin. Es un programa que está constantemente corriendo. Entonces, como está constantemente corriendo, yo tengo que tomar los recaudos necesarios para que, si yo no quiero que se prenda el rojo, algo tiene que decirle al rojo que no se prenda. Bueno, vamos ahora a ver el... Sí. Del gráfico, o sea, entiendo que se resetea con el normal cerrado del amarillo 2 ahí Sí. a la izquierda, pero no entiendo, o sea, se abre y se cierra un segundo, digamos, y vuelve a arrancar. Claro, en realidad se abre, está perfectísima la pregunta. Fíjate, el tiempo amarillo 2 está acá. Está dado por
el tiempo del verde. Una vez que el temporizador del verde se cerró, empieza a contar el tiempo del amarillo. Cuando el tiempo de amarillo se ejecuta, se alcanza, digamos, supónganse 3 segundos, su salida se activa. Y al activarse su salida, que es un normal cerrado, se abre, y al abrirse, se le corta la alimentación a todo esto. Con lo cual, el tiempo del amarillo, una vez que se alcanzó, está activo no un segundo, sino un ciclo de scan, nada más. Es decir, del orden de los milisegundos. Esto es una de las cosas que más cuestan entender cuando uno programa con el ciclo de scan corriendo permanentemente, ¿no? Ahora lo vamos a ver funcionando, van a ver que esto funciona. Bueno, antes que eso, les quiero mostrar cómo programaríamos el mismo ejercicio con bloques de funciones. Fíjense, estamos hablando tanto en este como en este que les estoy presentando ahora, son los programas que maneja el Celiosoft. ¿Sí? El Celiosoft maneja de los 5 programas presentados, de los 5 lenguajes presentados, 3. Los 3, o sea, el primero todos, algunos. Y junto con este está el de carta secuencial, que también lo vamos a ver. Bueno, fíjense que esta es exactamente la misma estructura de programación que esto. Pero en lugar de pensarlo como si fuera un cableado, lo pensamos como si fueran compuertas lógicas. Fíjense lo siguiente, ¿vieron que ahí estaba la variable set y reset? Bueno, en lugar de estar la variable set y reset, en los bloques de funciones existe un bloquecito que se llama el bloque set-reset. Una diferencia fundamental que tiene el diagrama de bloques de funciones es que las entradas físicas, ¿sí? En el diagrama, digamos en el ladder, ustedes eligen, van a tener acá abajo en el menú, ahora vamos a abrirlo, el Celio, ustedes eligen cuáles son las entradas físicas, la I1, la I2, la I3. En cambio, en el diagrama de bloques de funciones, ustedes eligen simplemente una entrada que incluso la pueden cambiar el simbolito, le pueden poner una foto, y para decir que esa entrada es una entrada física, la tienen que arrastrar y soltar en estos cuadraditos que están acá, que dice I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, y H en este caso. ¿Se entiende? Es decir, no van a tener un menú en el bloque de funciones con las entradas físicas, sino que tienen un menú de entradas. Y esas entradas las agarran, las arrastran y las sueltan en las posiciones de las entradas físicas. Si no las sueltan en las posiciones de las entradas físicas, es decir, las sueltan en cualquier parte de esta pantalla, como está pegado a cualquiera de estos bloquecitos, en lugar de ser una entrada física, va a ser una entrada, una marca. Se va a comportar como una variable auxiliar. Bueno, lo mismo ocurre para las salidas. Ustedes pueden agarrar una salida, que puede ser una lucecita, un motor, una electroválvula, y si la tiran en alguna de estos cuadraditos que están acá, el compilador del PLC interpreta que esa salida es una salida física del PLC. Es decir, en este caso, estoy utilizando la salida Q1, Q3 y QB. Bueno, vamos ahora a estudiar un poquito el programa. Fíjense, con la marcha y con la detención, con la marcha seteo, por eso lo tengo conectado a la patita set, y cuando aprieto este pulsador a su salida, tengo un 1 lógico. Y con la de detención, pongo un 0 acá. Es decir que en esta patita, a la salida de este elemento que se llama B02, que es un set de reset, voy a tener un 1 cuando aprieto marcha y un 0 cuando aprieto detención. Bueno, a diferencia del ladder, en bloque de funciones, en un bloquecito set reset, por default viene prioritario el reset, igual que el ladder. Pero puedo cambiarlo. Yo entrando, haciendo doble clic
bueno, en este caso no estoy, obviamente que no estoy en el programa, haciendo doble clic en el bloquecito, yo puedo decir que prioritario sea el set o prioritario sea el reset. De manera tal que si se presionan los dos juntos, va a ganar el que tiene prioridad. Bien, a la salida de este bloque set reset, yo tengo esto que está acá, es un timer. Fíjense que en bloque de funciones, obviamente, todas las funciones son bloques. Esto es un timer del tipo A más C. El A es el tipo on delay, que es justamente A más C significa que con el A yo le programo el retardo. No sé si se alcanza a ver. Es el retardo, es decir, cuánto tiempo tarda en activarse. Y con el C le programo el descanso o el reposo. Esto es una mezcla. Este timer es una mezcla del on con el off. Este en particular está solamente programado con un tiempo de retardo en el inicio y sin retardo en el paro. Es como el on delay. Sí, en el K-decimo está conexión, desconexión. Exactamente. Está como este, ¿verdad? Es así. Bien. Ahora, igual después vamos a entrar en el Celio y vamos a ver que hay muchos tipos de timers también. Bien. Ahora, cuando, supóngase que este timer está programado, este es el tiempo de rojo, lo que habíamos programado en el ladder como tiempo de rojo. Cuando yo le prendo la marcha, esto se activa. Al activarse esto, pongo un 1 acá en esta salida. Fíjense que acá tengo un hilo, un contacto, un cable que va a una AND. Hay una AND. Acá yo mezclé dos tipos de cableado. El cableado, lo que se llama el cableado por hilo, que es este caso, en donde es como si fuera un cable, yo conecto este punto con este punto, y tengo un cableado también por texto, ¿sí? Uno puede ir cambiando. ¿Para qué? Para, digamos, si yo no quiero que se crucen demasiados cables y no entender nada, yo puedo ir eligiendo qué tipo de conexión la hago por hilo o qué tipo de conexión la hago por texto. Fíjense que esta patita de este negador, de esta compuerta NOT, la salida está conectada con esta otra AND, con esta patita de esta AND. Quiere decir que esta salida de la AND, que es la L11, que está conectada a la luz roja, va a estar en 1 cuando en la AND, en todas las conexiones que tengo activas, tenga un 1. Las conexiones que están no activas obviamente también tienen un 1, si no la AND no funcionaría nunca, ¿no? Es decir, si yo tengo un 1 en esta conexión y tengo un 1 en la salida de este negador, es decir, mientras el timer no alcanzó la cuenta, es decir, la salida de este contemporizador está en 0, como acá tengo un negador, acá tengo un 1. Es decir, apenas apriete la marcha, la roja se prende. Una vez que este timer alcanzó la cuenta, pone un 1 a su salida, al poner un 1 a su salida, pone un 1 en la entrada de este negador, esto se convierte en 0, la AND de 1 con 0 da 0 y la roja se apaga. Al apagarse la roja, ¿qué es lo que hace? El 1, que también está en esta patita de salida del timer de rojo, entra al timer de amarillo. Y así voy construyendo, al igual que en el caso del ladder, la cascada de temporizadores y negadores. Y acá tengo que poner una OR. Esta OR es para el amarillo, porque el amarillo lo voy a prender cuando voy del rojo al amarillo y cuando voy del verde al amarillo. Bueno, lo mismo. Les puede parecer bastante tedioso esto, pero van a ver que cuando se ponen a programar, esto, miren, es más difícil explicarlo que hacerlo. Cuando uno se pone a programar y empieza a conocer cómo se programa, empiezan a salir de manera natural la programación. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tener este tipo de programas, nosotros lo podemos hacer con un software que directamente nos permita cargar la secuencia? ¿Cómo es la secuencia del programa?
tiene un inicio. Siempre que hablamos de un programa secuencial, tenemos que poner este bloque, el bloque inicio. Toda secuencia tiene un inicio, como cualquier diagrama de flujo. Por algún lugar tiene que empezar, si no, no sabemos por dónde arrancar. Ok, dijimos que si apretamos un pulsador de marcha, que lo vamos a conectar a I1, nos va a generar la transición de ese estado de inicio a otro estado. Ese estado 1 va a ser el estado donde vamos a prender la luz roja. La luz roja la vamos a conectar a la salida Q1. Y a la vez, como vamos a tener que poder elegir cuando estemos en el amarillo, si vamos a ir del amarillo al rojo o al amarillo al verde, vamos a setear una marca. Por eso este SM es setM. Esta acción que está acá al costado realiza tres funciones. La acción que se genera en estado 1 es prende el rojo, activando la salida Q1, setea una marca M y activa un timer on delay on, o sea, un temporizador a la conexión o al trabajo, son las distintas formas que llamamos on timer on, de 30 segundos. ¿Cuál va a ser la transición del estado 1 al estado 2? El vencimiento de este timer, T1. Cuando este timer T1 alcance los 30 segundos, le va a decir, salí del estado 1 y anda al estado 2. ¿Y qué pasa en el estado 2? En el estado 2 prendemos el amarillo. ¿Sí? Prendemos el amarillo. Y además activamos otro timer, que también es un temporizador a la conexión, un timer on o un timer al trabajo, de 5 segundos. ¿Sí? Estos tiempos los programo yo, ¿sí? O sea, yo les puse estos valores como para no estar como en un semáforo real 3 minutos esperando, ¿no? Bueno. Bien, y cuando se alcance la cuenta del timer 2, y además el valor de M sea 1, si yo estoy en el estado 2 y se alcanzó el tiempo 2 y M está en 1, este sombrerito es AND, ¿sí? Me genera la transición del estado 2 al estado 3. El estado 3 es el semáforo, ¿no? Prendo el verde. Prendo el verde, conectando la luz verde a la salida Q3, y fíjense que acá, como acción también, lo que había seteado en el estado 1, que era la marca M, acá la estoy reseteando. Es decir, acá le puse un 1 y acá le pongo un 0. Y a la vez, también disparo otro timer a la conexión, también de 30 segundos. Cuando ese timer se alcanza, ¿a dónde voy? Vuelvo al estado 2. Vuelvo al estado 2. Y al volver al estado 2, ya la marca, que venía con un 1, pasó a estar en 0. Y nuevamente empiezo a contar el timer 2. Empiezo a contar el timer 2. Una vez que se alcanzan esos 5 milisegundos, ¿qué es lo que hago? Ahora la marca. Fíjense que siempre que ustedes están en un estado y activan una transición o una transferencia, ¿sí? Tiene que ser excluyente, es decir, o voy para acá con el 1 o voy para arriba con el 0. Si yo acá lo hubiera puesto T2, T2 solamente para acá y solamente para acá, lo que hace, se disparan dos estados al mismo tiempo. Y serían dos estados, eso estamos hablando de otro tipo de secuencia en donde tenemos una simultaneidad de estados que se activan al mismo tiempo. Se puede dar, ¿eh? No digo que esté prohibido hacerlo eso. Alejandro, sí. Te hago una pregunta. No entendí, ¿qué son SM y RM bien? Bien. El S es set. Simboliza el set. El set que usamos en el ladder, ¿viste cuando decimos el set M1? Ah, sí. Y en el bloque de funciones, cuando usamos el bloquecito set reset, bueno, el S es la patita set del bloque o en la salida set M1 del ladder. Lo que hace el set es escribir un 1 en la posición de memoria de la marca.
el set permite mantener el 1 de la marca más allá del estado. Fíjense que vean cuál es la diferencia entre activar una salida sin setear, en este caso la Q1, y activar una marca, acá también podría haber seteado otra salida física como la Q2, la Q3. Si ustedes setean en un estado, para poder apagar esa salida, tienen que hacerlo en otro estado. Cuando ustedes abandonan este estado, en este caso el estado 1, y pasan al estado 2, el rojo, que estaba dado por el Q1, se apagó. Pero sin embargo, el 1 que tiene la M se sigue manteniendo hasta que no llega al estado 3, en donde le aplico el reset. Siempre que aparece el set, tiene que estar el reset. Es una pareja inseparable. En un programa siempre tienen que estar los dos. Lo que no entiendo, disculpa que te interrumpa, Alejandro, justo en ese tema. Sí. ¿Por qué no puedo usar otro timer en el estado 2? Perfecto, muy bien. A ver, eso te adelantaste a una cosa que yo iba a decir. Este diagrama de estados y transiciones es el diagrama óptimo. ¿Qué significa diagrama óptimo? El que yo lo realizo con la mínima cantidad de estados. ¿Sí? Con la mínima cantidad de estados. A veces nosotros en los exámenes le podemos decir, realice un programa utilizando diagramas de estados y transiciones con la mínima cantidad de estados. Eso significa que si ustedes identifican un estado, por ejemplo en este caso el amarillo, que solamente se prende, el amarillo se prende cuando voy del rojo hacia el verde y cuando voy del verde hacia el rojo. Claramente en el programa son instancias diferentes, pero la cantidad de variables que yo activo es la misma. Entonces yo puedo simplificar y decir, tengo un solo estado en donde se prende el amarillo. Ahora, si nosotros le decimos, no hace falta que sea el óptimo y pueden usar todas las cantidades de estados que quieran. Entonces ustedes podrían haber usado acá otro estado, un estado 4, en lugar de ir del estado 3 y volver al estado 2, ir a un estado 4, donde prendo también el amarillo, uso otro timer, y cuando ese timer vence, vuelvo al rojo. ¿Se entendió? Claro, cada estado es inmutable, digamos. No es que es inmutable, vos podés poner todos los estados que quieras. Yo quise justamente colocar este ejemplo para poder y mostrarles que las acciones que se pueden realizar en un estado pueden ser, por ejemplo, setear una marca. Y con el seteo de una marca, vos lo que estás haciendo es memorizando de dónde venís hacia dónde vas. ¿Entendés? Por ejemplo, en este caso de esa esa es la idea. Pero está genial la pregunta que hiciste porque vos podés poner otro estado más y no hace falta que tengas que hacer este truquito de setear una marca y resetear una marca. Sí. Sí, perdón. Tengo una consulta. Acá tenés pulsador de parada porque esto sería como un bucle, ¿no? No termina. De estado 1 pasa a rojo y después. Mirá lo que viene ahora. Ahí pasó al 1 de nuevo. Y en algún momento vos apretás el pulsador de parada. ¿A dónde vas a parar? Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Muy bien, están siguiendo la secuencia, están sincronizados. El pulsador de parada, lo que haría, este pulsador de parada, esta transición, es prioritaria por encima de todo el resto. Tiene mayor prioridad. ¿Qué significa? Que no importa en qué estado estoy. Fíjense, si yo estoy en el estado 2 y aprieto el pulsador de marcha I1, al estado 2 no le importa, porque el diagrama de estados y transiciones lo que me permite hacer es focalizarme en las acciones que se están ejecutando en ese estado. Si se ejecuta una transferencia, una transición en cualquiera que no participa de ese estado, digamos, por yo para salir de estado solamente lo voy a salir con esta condición o con esta condición. Pero, sin embargo, van a ver que hay un bloque
de inicio que se llama bloque de inicio reinicializable, que tiene una patita, que es donde yo voy a poner el reset de todo mi proceso. Si no tuviera ese inicio reinicializable, yo tendría que sacar una transición de cada uno de los estados y decir, si estoy en este estado y viene el pulsador de parada, me voy al inicio. Si estoy en estado 2, me voy al inicio. Van a ver que con los chicos de la práctica, ustedes se pueden programar un pulsador de parada saliendo de cada uno de los estados. Algo que, a ver, un segundo, creo que estaba por acá. No, lo que quería comentarles es que para poder programar de manera secuencial, si yo tengo un PLC que solamente lo puedo programar con ladder, como son los relés inteligentes, hay una receta que podemos hacer, que la vamos a explicar más adelante, lo más probable los chicos de la práctica se la van a contar, para poder armar un diagrama de estados con diagrama de escalera. No nos vamos a adelantar. Bueno. ¿Se animan a probarlo? ¿Puedo una pregunta? Sí. Viste que en el último, o sea, dijiste que se podía hacer con la menor cantidad de estados posible si había solo un timer para el amarillo. Sí. En los casos anteriores también se puede hacer así, en el ladder y el segundo que no me acuerdo cuál era. Bloque de funciones. Sí, de hecho está hecho así. ¿No tiene dos? No. A ver, espera. Vamos para atrás. Sí, en este caso tienen dos, sí, es correcto, sí. Sí, tienes un tiempo de amarillo 1 y tienes un tiempo de amarillo 2. Pero lo podríamos hacer con uno, digamos. Se podría hacer, sí, porque vos podrías poner en paralelo este tiempo de verde, en lugar de ponerlo a otro timer. Acá con esto lo que haces es programar, la contra que tiene el que tengas un solo tiempo es que no podés modificar el tiempo que va de un lado o del otro, en una dirección o en el otro. De esta manera podés programar los tiempos que van de rojo a verde y de verde a rojo, ¿no? Bueno, ahora viene la parte de... Perdón, Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? Señor. Entonces, capaz no me quedó claro, pero puede ser que en la última manera de programar que vimos. La última manera de programar que vimos, sí, el secuencial. Sí. Secuencial, gracias. Acá. Sí. Las salidas, cuando cambian de estado, dejan de estar activas, pero no así los estados de memoria que vos seteás. Exactamente. Sí, sí. Entonces quedó claro. Exactamente. Es lo mismo que si vos vas a cuando vos seteaste acá la marca 1, le pusiste el set M1, este M se va a quedar en 1 hasta que no aparezca la línea que lo resetea. ¿Entendés? Perfecto, gracias. Por más que le saques la causa, el origen, la fuente que lo seteó, por más que vos abras esta llavecita, el 1 sigue estando acá. En cambio, si vos usas una salida convencional, como es esta, con el que se simboliza con el corchetito, con el corchete, cuando vos le abriste alguna de las llavecitas que están en serie, esa luz se apaga. Esto sería lo mismo que ocurre en el estado. Cuando mandaste en el estado, la luz se apaga. Bueno, si quieren ahora, ¿qué hora es? Son las 6:25, 6:20. Voy a ir abriendo el ladder. Bueno, ustedes lo pueden ir viendo. Así vamos a... voy a dejar de presentarlo. Si nos quedamos acá, de paso, si tienen alguna duda, la pueden ir preguntando. Yo mientras voy abriendo el serial y vamos a probar estos programitas. ¿Tienen dudas? Pregúntenos. Estamos con Antonio. Yo voy abriendo el serial.
y voy a cargar. Antonio, ¿vos arrancaste con PLC? Sí, introducción. Esta semana Perfecto. voy a hacer ejercicios. Ok. Bueno. Recuerden que esta semana, no sé si están los chicos que están conmigo en el grupo. Sí, Alejandro, yo estoy acá. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, recibí las modificaciones, tengo que terminar de verlas y después nos vamos a conectar, ¿sí? Para ver. Bueno, ¿querés que te escriba esta semana para arreglar una reunión? Dale, por favor, sí, sí. Dale, después te mando los horarios en que podemos. Dale, genial. Sí, Bueno. también les aviso a los chicos que están con Vicky y conmigo que los días jueves que vayan bajando el serio, ya así trabajamos con el serio el jueves. Sí, sí, el Celio, por favor, bájenselo. Es libre, así que no hay problema. Eso pesa muy poco y es muy fácil de usar, ¿no? Tiene el manual, tiene todo. Tiene Sí. tutoriales por todos lados. Ahora lo vamos a ver. Ahí estamos. Bueno. Vamos a presentar de vuelta toda mi pantalla. Así ven lo que yo hago. Bueno. ¿Ven ahí? ¿Están viendo? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. Fíjense. Bueno, yo acá tengo muchos programas, pero preparé para hoy esos que les mostré, que están acá. Vamos a abrirlo. Esto es en vivo. Clase PLC. Semáforo ladder. Ah, bueno. Ok. Ok. Bueno, ahí estamos. Vamos a poner el 100% para que se vea bien. ¿Dónde fue? Ahí estamos. Bueno, acá está, esto es digamos, lo que está en la presentación es un copy and paste de esta pantalla, ¿sí? No es ni más ni menos que lo mismo que está en la presentación. Bueno, primero, ahí Francisco cargó una pequeña introducción de cómo se usa el Celio, pero la verdad que es un software muy, muy amigable. Lo que les decía, acá en la parte de abajo tienen menú. ¿Ven? Estas serían las entradas físicas, ¿sí? Las teclas Z es porque este modelo que yo elegí en particular tiene teclas en la misma carcasa del PLC que también las puedo utilizar como contactos. ¿Ven que está pintada amarillo? O sea que esta tiene como 4 entradas adicionales. Es decir, usando estos pulsadores, no necesitaría conectarle nada a las entradas del PLC. Después tienen las marcas. Fíjese la cantidad de marcas que tienen, ¿no? Las marcas son memorias auxiliares. Después tienen las salidas físicas, ¿sí? En este caso son 4. Este PLC que yo elegí es un PLC chiquito, es un relay, en realidad es un relay inteligente. Y acá están las etiquetas que yo les puse para poder interpretar bien qué es cada una de estas cosas. Estos son los timers. ¿Sí? Fíjense todos los timers. Estos son timers, fíjense la cantidad de timers que tiene, ¿no? Imagínense si ustedes tendrían que disponer de la semejante cantidad de timers cuando tienen que hacer lógica cableada. Se les resulta muy oneroso cada vez que tienen que, además de lo que sale el temporizador, tener que hacer las conexiones y demás. Bueno, primero vamos a probarlo, a ver si es cierto lo que yo les dije.
a ver si funciona. Para probarlo apretan la S de simulación, le dan Run y ahí está en ejecución. Para poder simular un pulsito, nos podemos parar tanto en la consola de entradas y con el botón derecho del mouse se genera un pulso. Y a partir de generar el pulso, lo que hace es activar la marca M1, ¿sí? Y al activar la marca M1 empieza a funcionar el programa. Fíjense que acá están las salidas, en donde está el rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo. ¿Bien? Así que en esta materia no podemos vender humo. Todo lo que le decimos hay que demostrarlo. Bueno, así está funcionando el programa. Esto se está grabando. Bueno, después, si quieren, yo les cargo, lo pueden editar ustedes o directamente lo pueden copiar de la presentación. La presentación también está subida al campus, la presentación que di. Bueno, volvamos al modo de edición. ¿Sí? El modo de edición. En el modo de edición, fíjense que cuando uno elige un timer, ¿sí? Y hace doble clic en el timer, fíjense que en este caso estamos usando la función A, que es a la conexión o al trabajo o on delay, en donde estamos haciendo un retardo a la conexión. Un retardo a la conexión. Acá colocamos la duración de este tau o este tiempo, que es el tiempo que va a tardar en activarse. Ustedes pueden elegir las unidades, depende de la unidad que usen. Si usan el S minúsculo, fíjense que les cambia la escala, ¿sí? De esto, cuando usan la unidad de S minúscula, pueden poner hasta 99,99. Si usan la unidad de S mayúscula, pueden poner hasta 999,9. Y así siguiendo, ¿no? Pues pueden poner minutos y segundos, o pueden poner horas, minutos, u horas. Son las distintas unidades que pueden utilizar. Y lo interesante del Celio es que en la medida que ustedes van programando, tienen siempre un tutorial de cómo funciona cada elemento. Si ustedes en lugar de usar una función A de temporizador o usan la función C, que es el off delay o retardo a la desconexión, les indica cómo es el diagrama de tiempo. Fíjense que a diferencia del on delay, que el on delay no se activa junto con la entrada, el del reposo se activan los dos al mismo tiempo. Fíjense que acá tenemos la función AC, en donde tenemos una combinación del A y el C, en donde podemos programar el tiempo de activación a la conexión y el tiempo de activación de la desconexión. Esta es la función AC. Yo digo que la verdad que es un software que mientras más lo uso, más lo quiero. Vuelvo acá. Cuando ustedes hacen doble clic en algún elemento, siempre les va a aparecer el signito de interrogación. Hacen clic en el signo de interrogación y les abre el manual explicándole con sumo detalle cómo funciona cada cosa. Es realmente, la verdad que el que hizo este programa es una maravilla. Un comentario con respecto al KDecimu. El KDecimu también, todo esto que estamos viendo acá se puede hacer con el KDecimu. Lo que tiene, digamos, de ventaja el Celio es la velocidad con que uno puede editar. Miren que el KDecimu hay que ser muy preciso para conectar la conexión y el puntito, porque si no, a veces no anda. Este uno agarra una entrada, la selecciona, aprieta el botón izquierdo del mouse, pum, la tiró, listo, ya está. Después hace clic y así se va armando la conexión de una manera muy fácil. Bueno, veamos algunas otras cosas que hay acá, igual lo van a ver más en la práctica. Después tenemos contadores. A este programa, por ejemplo, podríamos ponerle que la parada, además de hacerla manual,
se haga automática cuando contó, supónganse, n ciclos. Vamos a hacer eso. Bueno, ¿dónde lo puedo poner? En cualquier lugar puedo poner un contador, ¿no es cierto? En cualquier estado donde se prende una luz, le puedo poner en paralelo un contador. Vamos a hacerlo. Vamos a agarrar un contador que está, digamos, definido por este menú. Fíjense que tenemos el C, el D y el R. El C es el contaje, el D es el descuento, la dirección del contaje en realidad. Después vamos a ver en detalle cómo funciona un contador en ladder. Y este es el reset. El reset lo pone a 0. Siempre que usen un contador, en algún momento es necesario ponerlo a 0. Bueno, vamos a usar un contador. Como lo vamos a colocar en la columna de las bobinas, tenemos que ver color celestito. Agarramos la C, que es el contaje, y lo ponemos acá. El contador cuenta por flanco ascendente. Nuevamente hago doble clic acá y si ustedes quieren saber cómo funciona el contador, hacen clic en el signo de interrogación y ahí les dice con sumo detalle cómo funciona el contador. Tienen un manual online de todos los elementos. Es realmente increíble este software. Bien, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle 5. Cuando contó 5 impulsos, acá dice impulsos, porque el contador se incrementa cuando pasa de 0 a 1. Cuando pasa de 0 a 1, ¿quién? En este caso, el tiempo del verde. Cada vez que pasó el tiempo de verde de 0 a 1, incrementó la cuenta. Me está faltando algo acá, ¿no? La salida de non cuando se alcanza el valor de la preselección. Podría poner que la salida de non cuando el valor alcanza el 0. Pero en este caso vamos a poner que lo vamos a dejar como está. Acá lo pongo el paralelo y cada vez que el tiempo de verde se activa, me va a incrementar en 1. Cuando contó 5 ciclos, se va a activar su salida. ¿Y quién es la salida de este contador? Volvemos acá. La salida del contador es el contacto. Contacto está pintado amarillo, tiene que ir adelante. ¿Y dónde lo vamos a poner? A ver, ¿a alguien se le ocurre dónde lo vamos a poner? La salida del C1, que es un contacto normal abierto. ¿Quién me dice? La detención. ¿Cómo lo pongo con la detención? Voy a insertar una línea, ¿sí? ¿Y qué hago? El C1 lo voy a poner acá, en paralelo con la detención, y lo que va a hacer cuando alcance la cuenta, lo que va a hacer es resetearlo a la marca M1 y va a abrir esto y se va a detener. Fíjese que el ojito tan rojo corre igual. Lo que me está diciendo es que me estoy olvidando del reset. Entrada de reset no conectada. Si yo lo ejecuto, corre igual. Pero yo podría poner el reset del contador, como por una cuestión de prolijidad, siempre hay que ponerlo, que también se autorresetee. Por ejemplo, cuando llego al 3 o cuando yo lo detengo, que también se resetee el contador. ¿Lo probamos? Vamos. Por eso les dije que se iban a divertir en esta clase. Le doy un pulsito acá y empieza a contar. Ese es el que me da la consola lo que yo quiero ver es otra cosa. Acá me va dando la cuenta del contador, ¿sí? Está en 2. Ahora pasó a 3. Cada vez que este se cierra, ahí se cerró, pasó al 4, ¿ven? Pasó al 4. Llega a 5, ¡pum! 0. Todo en 0. Esto, digamos, es... Y yo lo puedo prender de nuevo. Le doy un pulsito. Perdón. Pulso acá. Y arranca de vuelta. Con el largavistas voy viendo la evolución
de todos los elementos que participan y que van teniendo una cuenta parcial. En este caso, los temporizadores, ¿sí? Fíjense cómo los temporizadores se mantienen su cuenta y se resetean junto con T4. El T4 es el tiempo amarillo que permite abrir por un tiempo de scan no más al programa. Bien. No mentí, funciona. Bueno, pero todavía no vieron nada. Vamos a guardarlo. ¿Se ha quedado con la versión anterior? Sí, bueno, porque lo hice con una versión anterior. Traten de bajarse la última versión, que es esta, la versión Seriosoft 2, que es la última, que tiene algunos chiches más. Bueno, vamos al otro. Voy a abrir ahora. Tengo tantos acá, pero vamos a abrir el hecho con bloque de funciones. Clase PLC. Acá, semáforo, bloque de funciones. Bueno, acá estamos. Bueno, lo que vieron, fíjense la diferencia con el anterior. Este tiene algunas ventajas con respecto al anterior. Por ejemplo, dentro de los bloques de funciones, tiene funciones que el ladder no tiene. ¿Cuál? Por ejemplo, puede hacer comparaciones, puede hacer sumas y restas, y multiplicación y división. Acá con este bloque podemos hacer sumar y dividir, enteros. Hay algunos PLCs que me permiten colocarle módulos de entradas enteras, en donde yo le pongo un número entero, y yo con esos valores los puedo sumar, los puedo restar, puedo multiplicar y dividir, que también está acá abajo. Esa es una de las diferencias que tiene. Pero tiene muchas más funciones. Tiene la posibilidad de introducir una función booleana. Bueno, ya lo iremos viendo con sumo detenimiento, pero en principio vamos con lo básico. Ustedes cuando van a la entrada, agarran una entrada, como les dije, la pueden tirar acá. Si la tiran ahí, es una entrada digital que no tiene ningún impacto sobre las entradas físicas del PLC. Ahora, si esta entrada, en lugar de tirarla acá, la tiran acá, ya lo que están diciéndole es que esta entrada va a esperar que en la entrada 4 del PLC haya una señal digital. ¿Sí? Una señal digital. Ahora, ¿qué pasa? Yo también puedo hacer doble clic, al igual que con el ladder. Siempre estoy a tiempo de hacer clic en el signo de interrogación para entrar en el manual. Pero la otra ventaja que tiene que es un poquito más lindo, es, supónganse que yo en esta entrada voy a conectar un fin de carrera. Bueno, entonces le pongo este dibujito. Me va a ayudar un poco a identificar mejor quién es esta entrada. O puedo cargar una imagen personalizada que la tengo en mi PC. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna imagen, creo. Ah, sí, tengo, bueno. Yo le puedo cargar cualquier cosa, ¿sí? Lo voy a cargar a mi hijo cuando nació. Ok. Y está mi hijo ahí. Bueno, ahí está. Le puedo cargar cualquier cosa a esa entrada. Después tengo otro tipo de entrada. Una entrada que está siempre en 1, una entrada que está siempre en 0. Una entrada de tipo de reloj de un segundo, que está un segundo prendido, un segundo apagado. Un número, si es una constante numérica, si es una entrada que tiene un tipo entero. Las teclas Z, que son las entradas que están en el PLC en la carcasa. Y después te puedo colocar una entrada que es de tipo horario de verano, que está en 1 en verano y en 0 en invierno. Bueno, para algunas cosas puede llegar a servir. Pero bueno, la otra ventaja que tiene esto es que, vieron que para poder activar y poder ver
los valores temporales de las variables de los temporizadores y los contadores, había que ingresar en el largavistas, en el ladder, y ahí uno iba viendo cómo iba evolucionando los valores parciales de esas entradas, de esas funciones. Acá lo van a ver en estas patitas verdes, que incluso uno lo puede colocar en un display. Uno podría poner una salida tipo display y poder ir mostrando, por ejemplo, el tiempo parcial de un temporizador. Vamos a entrar en un temporizador. Temporizador, el que yo usé acá, es del tipo AC, ¿sí? Entonces, donde tiene un retardo a la marcha y un retardo al paro. En este caso lo estoy usando como un temporizador del tipo A solamente, es decir, del tipo on delay o retardo a la conexión o al trabajo. Y fíjense que esto tiene también una base de tiempo. Ustedes dicen, bueno, ¿qué base de tiempo uso? 0,1 segundo. Entonces lo que colocan acá lo tienen que multiplicar por 0,1 segundo. Acá se los dice, es decir, 30 por 0,1 segundo. Este timer está programado en 3 segundos. Y le pueden poner también un comentario, ¿no? Le ponen comentario, tiempo de rojo, por ejemplo. Este es el tiempo de rojo. Y lo pueden visualizar. Bueno, tiempo de rojo. Ahí está. Haciendo clic en el sobrecito lo muestran o no lo muestran. ¿Qué otra cosa quiero? Bueno, nada, acá no hay mucho más. Vamos a simularlo. Y bueno, ahí el programa está ejecutando. Como todavía no le di la marcha, vamos a darle la marcha. Y apenas le doy la marcha, se prende el rojo. Empieza a contar este timer, ¿ves? Ven que acá ven la evolución del timer. Ven los valores parciales de cada uno. Y fíjense cómo va pasando rojo, amarillo, amarillo, verde. El amarillo está en un segundo. ¿Sí? Hasta que esto va a quedar funcionando de manera perpetua. Vamos a ponerle también, si quieren, le ponemos ahora le vamos a poner el contador a este también. Hasta que yo lo detengo. Cuando lo detengo lo llevo a 0. Vamos al modo de edición. Vamos a agregarle el contador, como hicimos con el otro. No, abrimos el bloque de funciones. Y en el bloque de funciones vamos a ver que tenemos up-down counter, por ejemplo, y tenemos un preset counters. Tienen algunas diferencias. Y fíjense que cuando uno se posiciona sobre el elemento, abajo les aparece una descripción rápida que les dice contador progresivo, regresivo con preselección. ¿Qué significa con preselección? Que yo le pongo, y ¿cuál sería la diferencia? Contador progresivo, contador regresivo. Este tiene preselección. Vamos a elegir este. Bien. Este es el contaje. Este es el contaje. Y esta es la inicialización. La inicialización es el reset. A diferencia del ladder, con este sumo y con este descuento. Con este incremento y con este decremento. Y la inicialización es el reset. Hacemos doble clic y al igual que el otro, vamos a ponerle 5, ¿no? Ponemos 5 de un ciclo único. Podríamos ponerle incluso hasta que sea repetitivo y cuántas veces queremos que se repita la duración del impulso. Le ponemos OK y lo que tenemos que poner aquí en esta patita es con quién vamos a incrementar la cuenta. Bueno, podemos ponerlo en cualquier parte del ciclo. ¿Qué se les ocurre? A ver, vamos a ponerlo con este de acá. Entonces, me paro acá, aprieto el botón izquierdo del mouse y lo mando ahí. Fíjense, L09, L09. Porque está activo, ¿se acuerdan que yo les dije que podían hacer el cableado por hilo o por texto? Ahí está activo el cableado por texto. En el cableado por texto, de todas maneras, tengo 1 a 1.
Es uno a uno. Tener 2 L09. Sí, podés. Sí, podés. Fíjate, mirá, tenés L09 acá, L09 acá, L09 acá. Para saber dónde tenés, te parás sobre esto y ves y te pone, ¿ves? L09, L09, tenés L09 acá, también. No, es como este, ves que podés sacar más de un hilo de una misma conexión. Ah, perfecto. ¿Ok? Y fíjate que también está acá el L09. Es el que me resetea el primer timer. Era el tiempo del amarillo. Este es el tiempo del amarillo. Es el tiempo del amarillo. Ahora, con esto ya lo que hicimos fue incrementarle la cuenta. Bueno, ¿y la salida dónde la vamos a poner? La salida la vamos a poner con el reset. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Vamos a traerlo para acá. Si yo la quiero conectar de manera directa a así, lo primero que uno quiere hacer es esto. Me dice, no, la entrada ya está ocupada. Con la salida se pueden hacer, pero con la entrada no se puede. Entonces, como no se puede hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar me voy a venir al bloque de funciones, perdón, a las lógicas, le voy a agregar ¿qué cosa? Una OR, ¿no? Le agrego una OR, acá, le voy a mandar a una patita de la OR, le mando esto, y a esta, ahora voy a cambiar, más que nada para que ustedes vean. Ahora elijo hilos, la salida de se la manda a otra patita, la salida de la OR va al reset. ¿Qué significa? Que el reset lo voy a hacer con el pulsador de detención o con la salida de este contador cuando llegue a la cuenta de 5. Y además lo voy a autorresetear. ¿Cómo hago el autorreseteo? Miren cómo lo hago el autorreseteo. Agarro la salida y se la mando al reset. Si no me gusta por ahí, lo agarro y lo tiro para abajo. Fíjese la diferencia de edición que tienen con respecto al Cadecimu, ¿no? Cadecimu tiene otras ventajas, que después la vamos a ver. Por ejemplo, con el Cadecimu podríamos programar algo en código, que vamos a ver si lo damos o no lo damos. Entonces, cuando este contador llega a 5, lo que va a hacer es, me genera el reset de todo el programa y a la vez se resetea a sí mismo. Creo que no falta nada, ¿no? Vamos a probarlo. A ver si funciona. Lo prendemos. Rojo. Fíjense que acá el contador me dice que está programado en 5. La cuenta parcial es 1. Y este de acá abajo es el valor actual de la temporización. En este caso no está temporizado, sino también me diría la cuenta parcial de la temporización. Ahí va 3. La cuenta es 5, a la que tiene que llegar, va por el 3. Verde, amarillo, rojo, pasó a 4. Verde, amarillo, llegó a 5, pum, paró. Y fíjense, se reseteó 0, de vuelta y todos los timers están en 0. Bueno. Ahora falta cuando tu hijo llora, se pone verde y llegamos rápido. ¿Cómo? La que está la foto de tu hijo ahí. Cuando llora se pone todo en verde. Estaría bueno, ¿no? Bueno, ahora, si están maravillados con esto, vamos a grabarlo. Vamos a ponerle que sí. Este lo vamos a llamar bloque de funciones. Lo vamos a reemplazar. Y vamos a abrir la tercera versión. ¿Cuál es la tercera versión? La de poder programar directamente con un lenguaje secuencial. ¿Qué es este? Bueno, ahí está.
¿Les gustaría poder hacer algo? Mire, parezco un vendedor, ¿no? Ya parezco el que me va a vender, sube al colectivo y dice para la cartera y el bolsillo del caballero. ¿Les gustaría tener algo así? Miren, porque, a ver, yo pregunto, ¿no? Bueno, arrancamos. Rojo, amarillo, verde. Bueno, acá a este le puse un poquito, unos tiempos un poquito más largos. Le estoy contando el final de la película. ¿Por qué? Porque ninguno me preguntó. Acá estamos programando cuántos semáforos. 1, ¿no? Estamos programando un solo semáforo. Pero tranquilamente un ejercicio de la práctica podría ser: programen un cruce donde tenemos 2 semáforos, 3 semáforos, depende de cuántas esquinas haya, y también podríamos programar los semáforos para los peatones. Entonces a mí me gustaría tener un programa que me permita hacer un programa, como el que hicimos recién, y eso armar lo que se llama una macro. Una macro. Vamos a mostrar la macro. Yo primero lo programé. Acá está. Esto que está acá, ¿sí? Si quieren lo hacemos de cero esto, pero no nos da el tiempo. Pero bueno, esto que ven acá viene también en la parte de... Sí, Antonio. ¿Me escuchás? Las macro vendrían a ser como las funciones, las subrutinas que hacía yo en programación, si vieron. Exacto. Hay que repetir muchas veces algo que es igual. Exacto. Yo podría haberlo hecho con el bloque de funciones. ¿Cómo hago una macro? Voy a abrir de vuelta el otro. Esperen. A ver. Voy a abrir de vuelta el otro porque les quiero mostrar cómo... Todos los archivos tienen el mismo .zm2. Sí. Sí, antes de definir el formato. Todos se guardan con la misma extensión. Más allá de que lo hagas con... Esto se lo puse yo, ¿no? Para saber quién es quién, justamente. Como todos se guardan con ZM2, cuando vos abrís el Celio, no cambia la extensión del archivo, lo programes en ladder, lo programes en bloque de funciones o lo programes en secuencial. No hay forma de hacer equivalencias entre uno y otro. No. Si lo hiciste con ladder, no lo podés pasar a bloque de funciones. Pero primero les quiero enseñar cómo se hace una macro. Volvemos a este. Miren qué fácil es hacer una macro. Este es un semáforo, ¿no? Vamos a sacarlo a Valentino de acá, pobre, que no tiene nada que ver. Y, digamos, uno programó esto. Y dice, bueno, ya está, lo probé, anda bien. Ahora me quiero hacer un cruce de semáforos. Perfecto. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, miren qué fácil. Aprieto el botón izquierdo del mouse, mantengo apretado y voy seleccionando todo lo que programé, cortando las patas de las entradas y las salidas, ¿sí? Ahí se ve el recuadro. ¿Se ven, chicos? Sí, Perfecto. Y cuando solté, como cuando uno hace una selección, ¿no?, de varios elementos en PowerPoint. Cortar y pegar. Claro, cortar y pegar. Yo seleccioné todo. Una vez que selecciono todo, con mucho cuidado, sin que me seleccione nada, me voy a herramientas y me dice crear una macro, o control M, ¿no?, la tecla rápida, con crear una macro. Y bueno, y ahí ya me creo una macro y le digo identificador de la macro de 1 a 5 caracteres. Le pongo SEM 1, lo que a usted se le ocurra. Nombre de la macro, semáforo, semaforito. Y le pueden poner una imagen de un semáforo, por ejemplo. Uno elegiría, no lo voy a poner a Valentino, pero uno elegiría una imagen personalizada y se la ponen ahí.
Bueno, ponen aceptar y ya está. Ya está el semáforo creado. Y ahora dicen, bueno, pero todo muy bien, pero ahora yo quiero hacer un programa que quiero programar otro semáforo. Bueno, entonces lo seleccionan, dicen control C, se paran acá, control B. Lo traen y tienen otro semaforito. Este es el M01, este es el M02. Y acá ustedes dicen, bueno, ya tengo grabado en esto, pero ahora vamos a hacer, miren, vamos a hacer otro semáforo, para que vean que esto funciona. Voy a agarrar una entrada, la voy a poner acá, otra entrada, la pongo acá, que va a ser la marcha y la parada. Y estos tres vamos a ponerlos, bueno, vamos a activar el tipo de cableado con texto, para que no se me crucen los cables acá, y digo, fíjense que aparentemente este de arriba es el amarillo, ¿no? O sea que el rojo, por lo que veo, es el del medio. No sé, tan medio. Ah, esperen, tengo que poner una salida primero. Una salida. La pongo acá. Miren. 2, 3. Y lo mismo, ¿no? Podría elegir un ventilador. Vamos a poner un motorcito. No, vamos a poner. Bueno, es un semáforo. Vamos a poner un semáforo. El rojo. Este sería el rojo. Este supuestamente es el amarillo. Y este es el verde. Entonces, el de arriba es el rojo. El de arriba, no, el de arriba es el amarillo. Este es este. El del medio es este. Y el verde es el de abajo. Simularlo. Ahí está, rojo, amarillo, verde. Amarillo, rojo. Y obviamente que también puedo prender este, ¿no? Y ahí tengo los dos semáforos. Obviamente que son dos semáforos No sincronizados. independientes, no sincronizados. Obviamente que si esto lo ponen en un cruce se van a hacer pelota porque no están sincronizados, ¿no? Piensen digamos, el potencial que tiene esto, ¿no es cierto? La pregunta que nadie me hizo hasta ahora es, ¿y con el ladder? ¿Puedo hacer una nueva marca? ¿Cómo? ¿Una nueva macro? Perdóname, no te entendí. Si puedo hacer una nueva macro con esto. Ah, sí. Ah, claro, muy buena pregunta. Veamos. Veamos si puedo hacer una nueva macro. ¿Qué hago? No lo sé, ¿eh? Hago así. Hago así. Herramientas. No, no te deja. Macro de macro no te deja. Una función puede llegar a ser. Macro de macro no te deja. ¿Función? ¿Cómo? ¿Una función? No. No, bueno, pero, a ver, te deja hacer un nivel de macro. Sí. La idea es que vos hagas toda la complejidad que puedas y todo eso lo programás una vez y lo encerrás en una macro, ¿no? Lo que uno puede hacer con esto es, uno crea una macro, la guarda como un nombre, como puse yo, macro semáforo, la tiene ahí ya guardadita y la abre y le pone al lado, porque yo a esto le puedo poner otras cosas también, puedo empezar a programar y esto pasa a formar un nuevo bloque programable por mí.
sea, esto están los bloques de funciones estándares, y esto es una macro que es un bloque de función personalizado que yo hice. Y le voy agregando todo lo que yo quiera. Lo que nadie me preguntó es si puedo hacer una macro con el ladder. Y la respuesta es no. Con el ladder no puedo hacer macros. Hasta donde yo sé. No se puede. Entonces, bueno, lo que me quedó, ya son las 7. Espero que les haya gustado. Y me quedó pendiente analizar cómo se hace el graph-set. ¿Sí? El graph-set, rápidamente les muestro. Este sería la etapa inicial reinicializable, en donde está el reset acá arriba, perdón, este es el reset. Y bueno, pero esto prefiero darlo con más tiempo, cuando estén con la fresca, como decía mi viejo. Has practicado un poquito con esto también, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, yo creo que por hoy les debo haber dejado muchas preguntas y no se abrumen. Esto es programación, y la programación requiere un entrenamiento, ¿no es cierto? O sea, no es algo que se aprende de un momento para el otro, pero bueno, eso es trabajo de los ayudantes. Yo lo que quería era generarles la inquietud y que vean las cosas que se pueden hacer con un programa muy sencillo, que es el Celio. Que de paso quiero comentarles que ni por asomo el Celio es un programa que represente a un PLC. No hay declaración de variables, no hay definición de variables. Uno trabaja simplemente con variables analógicas y digitales y puede llegar a trabajar con algún valor entero. Pero no hay declaración de variables reales, de variables enteras, de doble enteras. Los programas de PLC realmente que se usan en la industria son mucho más sofisticados que este. Nosotros lo usamos desde hace años, este software, porque realmente es muy didáctico y a los efectos del alcance de nuestra materia creo que cumple los objetivos. Aparte es libre. Y es libre. Después vamos a ver algunas cuestiones también con el Cadecimu que podemos hacer. Hay un primo del Cadecimu que bájenselo, se llama PCCimu, que permite simular y es una especie de escada que podemos ir viendo cómo evoluciona una variable analógica y digital. Bueno, nada más por hoy. Los libero para que vayan a las prácticas y bueno, espero que lo hayan disfrutado y no se hayan aburrido mucho. Chao, Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Gracias, Alejandro, hasta luego. De nada, chicos.